Muchas gracias por su participación, magistrado Pujol. Muy ajustado el tiempo, estamos perfectos. Y doy paso entonces ahora a la intervención del abogado Leandro Núñez García, que es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña y máster en Derecho de las Telecomunicaciones y de las TIC por la Universidad Carlos III de Madrid. Es socio de Audens, Abogados de Nuevas Tecnologías, desde 2012, en donde desarrolla su labor en las áreas de protección de datos, propiedad intelectual y publicidad, y coordina las relaciones internacionales del despacho. Proviene de la Agencia Española de Protección de Datos, ente al que representó en diversos foros y organizaciones internacionales, como el Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Unión Europea, el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa o las conferencias internacionales de autoridades de protección de datos y privacidad. Entre los últimos artículos del blog de Audens que Leandro Núñez ha publicado, destacan, cito, Cuestión de ponderación, analizamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce el derecho al olvido de los ciudadanos frente a buscadores como Google. Y Burofax, un riesgo reputacional. La gestión de la reputación online requiere de una combinación de soluciones jurídicas y de marketing. Le paso la palabra al abogado Núñez. Adelante. Bueno, muchas gracias. Se acopla esto. Bueno, lo primero, pues como no puede ser de otra forma, es agradecer. Mi padre me decía que de bien nacidos es el ser agradecidos y quiero agradecer pues, al INEGI, a Infotec por habernos invitado a venir. Lo voy a personalizar, aunque no es una cosa que suele estar bien porque dejas fuera personas, pero lo quiero personalizar también en Vilma, que gracias a ella también estoy aquí, y por supuesto a todos ustedes por acudir. Bueno, me toca hablarles del conflicto, podríamos llamar conflicto o no, entre Big Data y privacidad. Es un tema que Ronald Jansen apuntó en su charla hace un momento. Lo apuntaba desde el punto de vista de la importancia de la privacidad y la confidencialidad como elementos necesarios para generar confianza en el uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos. Y al mismo tiempo el Big Data es una tecnología que, como nos ha expuesto Javier hace nada, genera múltiples beneficios. Genera beneficios económicos, aumenta la eficiencia y da lugar a un mayor desarrollo. Entonces tenemos por un lado confianza, derechos humanos, por otro lado tenemos eficiencia, desarrollo, y no nos queda otra cosa que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Y para realizar esta ponderación necesitamos conocer qué es el Big Data y conocer qué es la privacidad. El Big Data, bueno, lo conocemos todos los que estamos aquí presentes. Ahora, por tanto, pues permítanme que comience pues, por explicarles un poco los principios básicos de la privacidad y la protección de datos, porque solo conociéndolos seremos capaces de alcanzar la posibilidad de lograr ese equilibrio. Bien, la protección de datos es un derecho fundamental hoy en día, es un derecho constitucional reconocido en gran parte de los países del mundo. Hay otros que todavía no, cierto es, pero sí que en estos momentos está en auge la elaboración de normativas en este sentido. Históricamente proviene de los años 70, con los inicios de la informática, cuando la informática todavía era pues fichas perforadas, que comenzaban a realizar tratamientos de información, pues comenzaron a crearse estas normas por el miedo que generaban en la población, ¿no? De hecho, si ustedes visitan en alguna ocasión la Agencia de Protección de Datos francesa, la CNIL, verán que en su entrada pues hay un muro con un vinilo en el que explica el origen de la institución y cuenta que empezó pues, a raíz de la intención del gobierno francés de comenzar a cruzar datos de los ciudadanos. Eso generó grandes contestaciones por parte de la población, se hicieron manifestaciones, provocó un cambio normativo y se generó la CNIL en los años 70. Bien, esto a su vez provocó preocupación, porque la informática tenía un potencial tremendo, que hoy en día podemos apreciar, y se corría el peligro de que unas regulaciones excesivamente estrictas diesen lugar a un freno en el desarrollo tecnológico. Y entonces comenzaron a realizarse normativas, entre las cuales destaca en primer lugar el Convenio 108 del Consejo de Europa, que fue aprobado en el año 1981, y posteriormente la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea en el año 95, que lo que tratan es de garantizar los derechos fundamentales de la población, pero al mismo tiempo logrando una armonización a nivel, en principio en este caso europeo, para que hubiese unas normas básicas con las cuales todos los países pudiesen jugar, de las que no se saliesen en la medida de lo posible y que también permitiesen un flujo internacional de datos dentro del territorio de la Unión. De este modo se lograba un ámbito protector similar y se garantizaba de este modo que los derechos fundamentales de los ciudadanos cuyos datos fluyesen dentro de ese territorio estuviesen protegidos. Bueno, después de este desarrollo normativo, esto se fue expandiendo.
hasta el punto bueno, pues de que ha alcanzado Latinoamérica de forma clarísima, con ejemplos paradigmáticos como puede ser el de México, que además logra equilibrar esta visión europea de la protección de datos con la visión de otros países, como puede ser de una influencia más sajona, podríamos decir, más del estilo de Estados Unidos, que lo basan hoy en día todavía más en temas de consumo, y que aquí pues, se ha tratado con la normatividad aprobada con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, pues de buscar ese equilibrio. Pero bueno, hoy no estamos hablando de posesión de privados que posean datos, sino de administraciones públicas. Y en ese sentido, el hecho de que la protección de datos sea un derecho constitucional es fundamental. Es fundamental porque las administraciones, los gobiernos tienen la obligación de respetarlo y de garantizar esos tres principios o esas tres características que basan todo derecho fundamental, ¿no? Que son el hecho de que es irrenunciable, de que es inalienable, de que el Estado no puede afectarlo y de que es imprescriptible. Pues bien, teniendo esas características, esa característica de que este derecho es un derecho constitucional, pues vamos a ver en qué consiste. Consiste básicamente en una facultad de control y de disposición sobre los datos. Control, porque el titular de este derecho, es decir, el individuo, tiene la capacidad de decidir quién trata sus datos, para qué, cuándo lo realiza. Y de disposición, porque también tiene a su disposición, valga la redundancia, una serie de derechos que puede ejercer contra quienes están tratando esta información, contra quienes poseen estos datos. Y creo que en ese sentido la norma mexicana es muy acertada al hablar de posesión de datos en posesión de particulares, pero no habla de propiedad en ningún caso. Estamos hablando de que la persona continúa siendo el titular de esos datos personales y lo que hace es colocarlos en manos de un poseedor, en este caso, que lo que tiene que realizar es los tratamientos en los límites en los cuales pues, le haya manifestado al titular que los va a hacer. Es decir, hay un principio de consentimiento basado en una información previa. Y esa es la clave. Cierto es que este consentimiento no es absoluto. En muchas ocasiones pues, lo que se realizan son excepciones legales que lo que permiten es que por otras vías se pueda ser tratada la información. Y esto en el caso de las administraciones públicas es paradigmático. Evidentemente ninguno de ustedes, si viene Hacienda a solicitarles su consentimiento para hacerles pagar impuestos, estoy convencido de que muchos de los que estamos en esta sala no lo daríamos. Y precisamente es estas excepciones legales que fija la normativa las que permiten que en el ejercicio de competencias públicas o en muchas otras situaciones, la estadística es una de ellas, como lo veremos, pues puedan efectivamente tratar esta información y funcionar. Bien, por un lado tenemos esta capacidad de control y de disposición en el ciudadano, en el individuo, y por otro lado también lo que hacen las normativas es generar una serie de obligaciones en aquellos que tratan datos. Obligaciones que son bastante parecidas. El símil, a lo mejor desde el punto de vista jurídico no es acertado, pero yo creo que es bastante claro y que por eso está bien hacerlo, similar al cliente que deposita sus ahorros en un banco. El dinero lo conserva el banco, puede realizar actividad con él, puede invertirlo, trabajar con él, pero en el momento en el que el cliente decide recuperarlo, el banco lo tiene que entregar. Pues en este sentido estamos hablando de un depósito de datos en manos del poseedor, y lo que tiene que hacer es protegerlos. Y protegerlos desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista de la confidencialidad, desde el punto de vista de garantizar su actualización, garantizar que responden realmente a la realidad del ciudadano que los pone en sus manos, ¿no? Bien, partiendo de este análisis, digamos, rápido y general de qué es la protección de datos, lo que sí que queda muy claro es que aquel que posee datos de un tercero, aquel que posee datos de un individuo, pues tiene que cumplir con la ley. La ley le resulta aplicable. Y eso en México no es excepción en el caso de las administraciones públicas que están sometidas a la ley de protección, o sea, a obligaciones en materia de protección de datos desde la Ley de Transparencia del año 2003. Entonces, bueno, y eso sin perjuicio de las leyes estatales que se hayan ido aprobando en cada uno de los estados de la Federación. Pues bien, la cuestión entonces es, si todo el que posee datos se ve sometido a las obligaciones que establecen las normativas de privacidad, si queremos utilizar datos personales a la hora de realizar Big Data, también nos veríamos sometidos por estas legislaciones. Y eso, lo cierto es que resulta poco práctico. Resulta poco práctico porque es evidente que los tratamientos que se realizan en el marco de esta tecnología pues requieren
de cruces de información desde múltiples fuentes, requieren de análisis muy profundos que serían en muchas ocasiones muy difíciles de explicar a los ciudadanos. Entonces, y que además impondrían una serie de obligaciones a la hora de cruzar datos de unas organizaciones con otras que serían de muy difícil cumplimiento. Entonces, la forma ideal en la que se está realizando esto pues es tratar de no trabajar en la medida de lo posible con datos personales. Si no tengo datos personales, no se me aplica la ley, por tanto puedo realizar con ellos prácticamente lo que quiera. Con limitaciones, por supuesto, desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de propiedad intelectual, etcétera, pero bueno, un poco sería la idea, ¿no? Entonces, claro, es eso, si logramos sacar los datos personales de la ecuación, pues nos evitamos un impedimento. Y eso es algo que nuestra normativa la reconoce en Europa y la reconoce también en México. Si vamos al artículo 22 de la Ley de Transparencia, pues vemos que se establece como una de las opciones, pues para que no se aplique la normativa, pues que se establezcan procedimientos por los cuales no puedan asociarse los datos personales con el individuo al que se refiere. Esto es lo que se llama disociación, anonimización. Y esta es la clave para poder realizar Big Data con datos de personas, ¿no? Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si tenemos datos personales, conseguimos que no puedan asociarse con una persona y podríamos tratarlos. Esa sería la clave, ¿no? Pero eso no nos cubre todos los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque para poder anonimizarlos, para poder disociarlos, previamente tenemos que tenerlos. Y para obtenerlos, para tener toda esta información, en el momento en el que la recogemos, estamos hablando de datos, que tenemos que tener una legitimidad para tratarlos, sea el consentimiento que os decía antes, o sea una autorización legal. Pues bien, esa obtención de datos desde una fuente lícita es uno de los temas clave cuando hablamos de Big Data. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que cierra bastante las posibilidades, ¿no? Y las cierra desde el punto de vista y una óptica que para Internet, que es en el que se mueve esta tecnología, pues es clave, ¿no? Que no es lo mismo un dato que está colgado en Internet y que puede ser accedido por cualquiera de nosotros. Eso no es lo mismo, el hecho de que podamos acceder a él, que el hecho de que lo podamos tratar. Son conceptos distintos. Tenemos que tener una legitimación también para tratar la información que está públicamente accesible en Internet, porque el hecho de que se pueda acceder a ella no quiere decir que la persona que es su titular nos haya dado el consentimiento para tratarla o que haya una norma que nos habilite para ello. Y eso es un conflicto serio. Otro conflicto serio es cómo realizar la disociación. Y les voy a poner un ejemplo. Puede que ustedes consideren que eliminando el nombre o la dirección de una persona, pues unos datos estén suficientemente disociados porque ya no se le pueden asignar. Pero eso no siempre es así. Si pensamos en un pueblo chiquito, donde solo hay una escuela, y hablamos de A.B.C. por poner unas siglas, director de la escuela del pueblo tal, pues solo hay un director de la escuela de ese pueblo, y evidentemente se puede uno volver para atrás, es decir, recuperar esa asociación de los datos de esa persona con su nombre y su identidad. Y eso no puede pasar. Entonces es fundamental que esa disociación sea irreversible. Y para realizarlo de una forma correcta, pues se deben establecer protocolos, como veremos, como les contaré a continuación. Pero bueno, en todo caso, estas dos primeras trabas, digamos, esta necesidad de obtener información de una forma completamente legítima para poder disociarla y esta disociación completa, correcta e irreversible, estas dos primeras trabas son fácilmente salvables, ¿no? Y de hecho se está haciendo en la actualidad. Hoy en día, por parte del sector privado, la gran mayoría de los datos que se tratan en el marco del Big Data pues, cumplen con estas dos normas, podríamos decir. La cuestión es eso. Tenemos los datos que hemos recabado, los hemos conseguido anonimizar, los hemos introducido en un sistema que es capaz de realizar este tipo de análisis. Y eso lo que nos genera es un montón de información que puede sernos útil, ¿no? Una información, en cierto modo, segmentada, una información que nos permite realizar perfiles y que nos ayuda en la toma de decisiones, que en el fondo es de lo que se trata. Y aquí vuelve a entrar la normativa de privacidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hemos trabajado con datos disociados y que por tanto esa información que hemos generado no se aplica a ninguna persona en concreto, en el momento en el que queramos aplicar políticas públicas a una persona concreta, volverá a aplicársele. Y al volvérsele a aplicar, volveremos a tener que contar con los principios de legitimación que referíamos antes, ¿no? Es decir, si yo a cualquiera de ustedes le aplico un perfil determinado que haya obtenido, pues por ejemplo, que es usted susceptible de contraer determinada enfermedad dado los datos con los que contamos, pues en el momento en el que yo se lo aplique a usted, ese dato volverá a ser personal.
y tendré que contar, por tanto, con la legitimación para hacerlo. Y eso no siempre es sencillo. ¿Cómo solventarlo? Pues desde un punto de vista estadístico, que es el que estamos tratando hoy, es relativamente sencillo, porque no se trata de aplicar políticas a personas en concreto, sino de lo que se trata es de generar ideas generales, conocimiento acerca de qué política puede ser aplicada pues, a un determinado colectivo, a una determinada delegación, a un determinado municipio, o sea cual sea el ámbito que tratemos. Si vamos a más allá de una persona, si no podemos identificar a una persona en concreto, no habría ningún problema en aplicar este conocimiento a dichos colectivos. Pero si vamos a una persona en concreto, sí. Piensen, por ejemplo, en que es algo que seguramente pasará, que por parte de nuestras autoridades en materia de Hacienda, precisamente, pues buscarán defraudadores en base a Big Data. Ténganlo por seguro que ocurrirá. Y ya se está haciendo, de hecho. La clave, en todo caso, es eso, tener una legitimación para poder volver a aplicar los datos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que genera este tipo de conocimiento son informaciones que no son completamente exactas, son probabilidades, que pueden ser muy altas, y que lo que pueden dar lugar es a que se apliquen a ciudadanos y les generen consecuencias negativas que a lo mejor en ese caso pues no son realmente aplicables en la realidad, ¿no? O que dan lugar a consecuencias jurídicas no deseables. ¿Cómo combatirlo? Pues a mí se me ocurren cuatro ideas, ¿no? Lo primero es que si se quiere utilizar información pública para realizar Big Data, lo ideal es que la información salga anonimizada de origen. Es decir, si se quiere, por ejemplo, que el INEGI funcione como colector de toda esta información para poder trabajar con ella y generar conocimiento, lo propio es que la información que le sea entregada ya disociada, anonimizada, para evitar tentaciones. No se trata de que un solo órgano tenga toda la información de los ciudadanos, sino que llegue aquella que es realmente útil. En segundo lugar, debe estar regulado, un uso regulado y completamente controlado para evitar abusos. Debe existir una serie de medidas de seguridad que impidan que sea utilizada de forma abusiva por terceros y modificada a su antojo, ¿no? Porque, claro, al final todos nos vamos a fiar de lo que diga una máquina. Y si la máquina es manipulada, pues a lo mejor lo que dice no es lo que debe decir. Después debe explicarse a los ciudadanos. El tema de transparencia es fundamental aquí y de comunicación. Debe ser trazable también toda la información que se haga en este sentido, porque el principio de rendición de cuentas es fundamental en todo lo que es el tratamiento de información pública. Ustedes tienen una experiencia muy larga en leyes de transparencia que contribuyen a generar una sociedad que conoce mejor el funcionamiento de sus instituciones, que por tanto es más democrática y que incluso ayuda a evitar la corrupción. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Y en tanto en cuanto no exista un marco normativo concreto que regule este tipo de tratamientos, prudencia y análisis previo. Se trata de conocer qué impacto puede tener sobre la ciudadanía en la realización de determinadas políticas. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de explicarle a la gente que lo que estamos haciendo les beneficia, que es un tratamiento inocuo en lo que a ello se refiere, lo que podemos generar es un síndrome del gran hermano. Big Data, Big Brother, no hay grandes diferencias y lo cierto es que eso puede ocurrir. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay dos principios que se están aplicando últimamente en el ámbito de la privacidad que creo que son importantes. Uno de ellos es el Privacy by Design, es generar herramientas que respeten la privacidad por defecto y que sean, por tanto, capaces de ser manejadas por personas que a lo mejor no tengan grandes conocimientos jurídicos en esta materia y que por el mero hecho de estar diseñadas de esa determinada forma, pues que contribuyen a que, aún sin conocer a fondo las regulaciones en protección de datos, pues puedan cumplir. Y por otro es el principio de proporcionalidad. No es lo mismo need to know, necesidad de saber, que nice to know, ganas de saber. Y así tienen que ser también estos tratamientos, ¿no? No se trata de cotillear, se trata de buscar información que sea útil, que resulte necesaria para generar estas políticas que se tratan de cumplir. Y bueno, finalmente estamos ante un cambio de paradigma, como hemos dicho. Los cambios de paradigma muchas veces llevan a cambios legislativos. ¿Creen que sería necesario en este caso? Pues lo cierto es que todavía no lo sabemos. Es cierto que no todo cambio tecnológico debe llevar a su vez una modificación legal, porque al fin y al cabo los principios en los que se basa esta normativa pueden seguir siendo aplicados y deben seguir siendo aplicables, pero lo cierto es que deben
no deben cerrarse las puertas a cambios que mejoren la seguridad jurídica y protejan los derechos de las personas. Y cuanto más ágiles se puedan realizar esos cambios, pues será mejor, pero también con prudencia, porque legislar en caliente no es bueno. Si no realizamos aquellos cambios que resulten necesarios, pues estaremos condenados a avanzar mediante parches que muchas veces son implementados a nivel judicial, que tratan de resolver situaciones concretas que desde un punto de vista de derecho material son útiles, pero que no necesariamente desde un punto de vista de derecho positivo generan seguridad jurídica. Yo, sinceramente, estoy convencido de que seremos capaces de encontrar el equilibrio que les comentaba al principio, ¿no? Entre confianza, derechos humanos, desarrollo, eficiencia. De tal modo que tanto el Big Data como la privacidad pues puedan coexistir pacíficamente. Ese debe ser nuestro objetivo. Si lo logramos, desde luego, no cabe duda que eso beneficiará a la sociedad. Y los que estamos aquí, y ya no lo digo por los de la mesa, lo digo también por ustedes, seremos actores sin duda importantes para conseguirlo. Muchísimas gracias.